Bueno, vamos a regresar a nuestro estudio de las bienaventuranzas. Si me acompañan a Mateo 5, versículos 3 al 12. Vamos a leer el pasaje entero, versículos 3 al 12, para introducir nuestro estudio de hoy. Mateo 5, versículos 3 al 12. El Señor dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El tema primordial de esta sección, como ustedes recordarán, es la satisfacción genuina, el gozo, el deleite genuino. Aquí encontramos a personas que son verdaderamente felices, personas que realmente están satisfechas. Cada una de estas actitudes que conocemos como las bienaventuranzas están íntimamente ligadas al gozo, a la satisfacción total. Hace varios años atrás, cuando aún no era creyente, pero comenzaba a escuchar estudios y sermones de la Biblia, tenía una manera de pensar característica del mundo. Tenía noción de algunas verdades del Evangelio, por ejemplo, de la salvación por la fe, de que no era por obras la salvación, que solo Cristo podía salvarme, que tenía que apartarme del pecado, pero ahí estaba el problema de todo, apartarme del pecado. Pensaba, como tantas personas en nuestro mundo que no conocen a Cristo, yo pensaba que si era obediente a Dios y dejaba mi pecado, iba a ser una persona triste. Tenía la idea de que si me entregaba de manera total a Cristo, iba a ser miserable. Iba a perder toda oportunidad, todo momento, toda ocasión para poder estar satisfecho, contento. Y esta manera de pensar que alguien no regenerado tiene, de creer que si eres obediente a Dios no vas a ser feliz, es una mentira. Y es una mentira porque es totalmente opuesta a lo que la palabra de Dios enseña. Y la palabra de Dios, que es verdad, enseña, como lo vemos en este texto, en Mateo 5, 3 al 12, que esta es una idea errónea, falsa. De hecho, este texto, las bienaventuranzas como las conocemos, refutan esta idea de manera frontal, no de manera sutil. En resumen, el Señor está diciendo que los únicos individuos en este mundo que conocen la verdadera felicidad, que conocen la verdadera satisfacción, que saben lo que es vivir realmente satisfechos, son los cristianos obedientes. Esto es, en esencia, lo que enseñan las bienaventuranzas. Recuerden que las bienaventuranzas nos muestran cómo es que una persona entra al reino y vive en el reino. Esa es la manera en la que podemos conocer únicamente satisfacción genuina. Como ya lo hemos mencionado, las bienaventuranzas están relacionadas entre sí. No podemos aislarlas de su contexto. Lo vimos hace 2 semanas atrás, versículo 3, conforme estamos conscientes de nuestro pecado, conforme vemos la santidad de Dios, el estándar que Dios en su palabra establece de ser santos, igual que santo, ser igual de perfectos como Él es perfecto, esto nos lleva a estar conscientes de nuestro pecado, que no estamos muy lejos de ese estándar, que no somos nada en nosotros mismos más que pecado. Esto quiere decir ser pobres en espíritu.
Reconocemos que somos pordioseros espirituales, que estamos en bancarrota espiritual. Y esto nos lleva al versículo 4, noten, a llorar. Nos lleva a una profunda agonía interna y explicamos que esto no necesariamente se refiere a lágrimas literales. Es una tristeza profunda por nuestra pecaminosidad, por vivir como Pablo, recuerdan en Romanos 7, por vivir en esa lucha entre el deseo de honrar a Dios y la realidad de que cedemos a nuestro pecado. Estamos tristes, estamos debido a nuestra podredumbre espiritual, a nuestro estado de pecaminosidad. Estamos en el versículo 3, llegamos al versículo 4, lloramos, hay una agonía intensa, se puede o no manifestar en lágrimas, y esto nos lleva al versículo 5, a una actitud de mansedumbre. Y esta es la tercera bienaventuranza, la cual vamos a estudiar en esta mañana. Y noten de nuevo lo que dice aquí el Señor en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, satisfechos los mansos, porque ellos van a ser herederos de la tierra. Ahora vamos a hacerle dos preguntas a este versículo para poder dividir nuestro estudio en dos partes. En primer lugar, ¿qué quiere decir ser manso? Y en segundo lugar, ¿por qué estás satisfecho al ser manso? Noten en primer lugar, versículo 5 al principio, ¿qué quiere decir esto de ser manso? El Señor dice ahí al principio, bienaventurados. Ya dijimos, se refiere a satisfechos, gozosos. ¿Quiénes? Versículo 5, los mansos. Los mansos. Noten la palabra. Viene de una palabra griega que se usaba en griego clásico para describir algo suave o tierno. Específicamente esa es la intención de la palabra. Ser manso es ser una persona suave, tierna. Se usaba en literatura extrabíblica en referencia a una medicina confortante. Se decía que esa medicina era mansa, por así decirlo, en términos de que confortaba. También se usaba en referencia a una brisa suave. Para un griego, de hecho, la mansedumbre era vista como poder bajo control. Poder bajo control es la idea también. En términos prácticos, una persona mansa se somete a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y no busca vengarse cuando es ofendido. Esta es una persona amable. Otra manera de ver la mansedumbre. Ahora, regresando al contexto, noten, para poder ser manso, tienes que ser pobre en espíritu, versículo 3. Tienes que reconocer tu estado de pecaminosidad, y al reconocer ese estado te lleva a agonizar por tu pecado, a estar triste, lo cual te lleva al arrepentimiento, y esto entonces te lleva a ser manso. Dicho de otra manera, a ser humilde. Pero nota por dónde tienes que empezar. No puedes ser manso sino hasta que te ves a ti mismo como una persona pecadora. Hasta que no te ves a ti mismo como un pecador miserable, destituido de algún tipo de virtud que te haga acreedor del favor de Dios, no puedes llegar a ser manso, no puedes ser humilde. ¿De qué vas a ser humilde si piensas que tienes mucho que ofrecerle a Dios? Y si no mucho, algo. No tienes nada que ofrecerle a Dios. Cuando ves entonces tu pecaminosidad al ser pobre en espíritu y tienes una profunda tristeza por tu pecado, lloras por tu pecado, esto te lleva al arrepentimiento y esto te lleva a ver que debe haber una ausencia total de orgullo en tu vida. Entonces nota, hay una pecaminosidad total, un sentido de que no eres nada, eres pecado, y esto te lleva a llorar, al arrepentimiento, y esto te lleva a una ausencia de orgullo. Esto es mansedumbre. No hay nada que le puedas ofrecer a Dios más que tu pecado, no hay nada de que te puedas gloriar, no hay nada de que te puedas jactar, no hay razón por la cual te puedas exaltar. Esa es una actitud de mansedumbre. Entonces noten, visto de una manera breve, en cápsula, la pobreza espiritual se refiere a que estás consciente de tu estado de bancarrota espiritual, de que no tienes nada que ofrecerle a Dios más que tu pecado. En el versículo 4, el llorar se refiere a esa agonía
que enfrentas por tu estado de pecaminosidad que te lleva al arrepentimiento. Y la mansedumbre se refiere a la humildad que da lugar a esa pobreza espiritual y ese llorar por tu pecado. Una persona mansa no hace demandas por su posición. ¿De qué va a hacer demandas? Una persona mansa ni siquiera es sensible acerca de sí misma, no está a la defensiva, no está velando por sí misma y por sus intereses. Noten que esto es contrario a nuestra naturaleza pecaminosa. Por naturaleza tendemos a buscar nuestros ¿qué? Derechos, mis intereses, qué es lo que me conviene a mí, cómo me afecta a mí. Noten, este es un recordatorio de cómo estas actitudes son contrarias a la naturaleza humana pecaminosa, son sobrenaturales. Es imposible que podamos manifestar estas actitudes a menos de que el Espíritu de Dios lleve a cabo una obra soberana, sobrenatural de salvación en nuestra vida. Cuando una persona se vuelve mansa, acaba con toda esa obsesión, ese enfoque por velar por sus intereses, sus metas, sus intereses y deseos personales. Ya no se preocupa por ella, por los que otros dicen. Una persona mansa no se protege a sí misma porque no tiene nada que valga la pena defender. A fin de cuentas, solo hay pecado en su vida y es gracia total la que le permite ver esa pecaminosidad. Por cierto, alguno puede pensar, oye, pero esto de ser manso me suena que vives en autocompasión, que vives llorando, ay de mí que soy manso, soy pobre en espíritu, lloro por mi pecado. Sin embargo, nota, una persona mansa no vive en autocompasión porque no vive pensando en sí misma, no vive diciendo, pobre de mí, la gente no me reconoce, nadie aprecia mi trabajo, nadie aprecia mi ministerio. La idea de una persona mansa es que termina consigo misma y se da cuenta de que no tiene derecho, no merece nada. ¿Qué va a defender? ¿Por qué va a luchar? Eres como el hombre de quien dijo John Bunyan, el que está abajo no necesita temer una caída. Es cierto, ¿de qué temes? Estás allá abajo, estás en el piso. ¿No es cierto? ¿Por qué te preocupas caer si no te vas a pegar, estás allá abajo? Entonces, la mansedumbre es una actitud que se refleja, noten, resumiendo, en una sumisión a Dios y a su palabra y en amabilidad, paciencia hacia otras personas. En resumen, eso es lo que es la mansedumbre. Soy sumiso a Dios, soy amable, soy amoroso, soy paciente hacia otras personas. Es como la persona de quien contaba Spurgeon. Y esta persona era un pastor que cuidaba ovejas en el campo y un hombre le preguntó al pastor, oye, ¿cómo va a estar el clima mañana? Bueno, respondió el pastor, tendremos el clima que me gusta. Entonces el Señor le contestó, ¿a qué te refieres? El pastor respondió, el clima que le gusta a Dios siempre me gusta a mí. Pastor, dijo el Señor, su situación parece algo difícil. Oh, no, Señor, respondió el pastor, no creo porque está llena de misericordias. Pero tiene que trabajar muy duro, ¿no es cierto?, le preguntó el Señor. Sí, respondió, hay una gran cantidad de trabajo, pero es mejor que ser flojo. Oh, sí, Señor, respondió la persona, pero tienes que soportar muchas dificultades como pastor, ¿no es cierto? Y el pastor le respondió, sí, muchas, pero así no tengo tantas tentaciones como esas personas que viven en ciudades y tengo más tiempo para meditar en mi Dios. Entonces, estoy perfectamente satisfecho con el lugar en donde Dios me ha colocado porque esa es la mejor posición en la que puedo estar. Fin de la cita. Este hombre estaba satisfecho con la voluntad de Dios en su vida. Así es una persona mansa. Esta es la actitud de una persona mansa. Está satisfecha con lo que Dios le da y no lucha contra Dios, no lucha contra su voluntad. Esta actitud de mansedumbre es tan importante que la encontramos a lo largo del Nuevo Testamento y vamos a ver varias referencias que muestran lo importante que es la mansedumbre. Veamos, para empezar, Gálatas 5:22. Ustedes conocen el texto.
Gálatas 5:22. Aquí encontramos el fruto del Espíritu. En el 16 comienza el pasaje diciendo Pablo, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Después en el 19 habla de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hasta el 21. Y en Gálatas 5:22 y 23, Pablo habla del fruto del Espíritu. Esto es, noten, actitudes que el Espíritu de Dios produce en una persona obediente a su palabra. Eso es el fruto del Espíritu. No piensen que es algo místico, que tienes que entrar en algún tipo de trance, en algún tipo de éxtasis, en algún tipo de levitación, sentir algo en el estómago, sentir mariposas en el estómago, calidez en alguna parte del cuerpo. No. El fruto del Espíritu son actitudes que el Espíritu de Dios produce en personas obedientes a las Escrituras. Eso es el fruto del Espíritu. Y el fruto tiene varias facetas. Noten versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Una pausa ahí. Noten, estas actitudes son otra vez sobrenaturales. Son producidas por el Espíritu de Dios. Recuerden, por naturaleza no tenemos al Espíritu. Efesios 2:1, estamos muertos en delitos y pecados. Somos cadáveres espirituales. Romanos 8:7 y 8. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no se sujetan a la ley de Dios, no pueden servir a Dios, no pueden obedecer la ley. Entonces nota, por naturaleza no tienes el deseo, la capacidad, porque no tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Esto no es natural, esto es sobrenatural. En el momento de la salvación, recuerden en Efesios 1, no lo busquen, Pablo está explicando cómo es que el Espíritu establece su morada en nuestra vida, cuando dice Efesios 1:13, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese texto se refiere ahí a que el Espíritu nos sella, es una garantía, un enganche de que seremos comprados, nuestra redención más bien será completada en algún momento en el futuro cuando estemos en la gloria. Pero a partir de ese momento, una vez que alguien oye el Evangelio, se arrepiente y cree, o todo por la obra del Espíritu, el Espíritu establece su residencia, su morada en su vida. Y a partir de ahí tiene entonces la persona la capacidad, conforme es obediente a su palabra, de manifestar estas actitudes. Eso es el fruto del Espíritu. Ahora noten, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, noten, mansedumbre, ahí está, templanza, contra tales cosas no hay ley. Nota entonces, si tú como cristiano, o tú como persona en general, sin ser cristiana para empezar, si tú eres alguien que no conoce a Cristo, y quieres amar a la gente, conocer lo que es el gozo genuino, la paz, la paciencia que honra a Dios, lo que es la benignidad, la bondad hacia otros, lo que es la fe, el tener esta actitud de mansedumbre que se somete a la palabra de Dios y es paciente, amable con otros, poder controlar tu vida, tus deseos, necesitas nacer de nuevo para que el Espíritu de Dios pueda vivir en ti, darte la capacidad de obedecer, y entonces ya como cristiano necesitas obedecer la palabra. Y eso entonces va a llevarte a manifestar estas actitudes. Noten entonces que la mansedumbre es producida por el Espíritu de Dios. Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural, como el resto de las bienaventuranzas. Además, no es algo que solo el creyente superestrella manifiesta. No es algo que los creyentes de primer nivel manifiestan y el resto de nosotros estamos ahí, los de segunda categoría, cojeando y no somos mansos, no. Sino que esto debe caracterizar a todo creyente. Esto es lo que Pablo expresa en Efesios 4, noten un libro adelante, Efesios 4, versículo 2. Efesios 4, 2. Y noten que a partir del versículo 1, después de que en los primeros 3 capítulos Pablo le explica a los efesios cómo Dios los ha bendecido en Cristo, y a partir del 4
habla de las implicaciones prácticas de todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado en Cristo. Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Noten versículo 2, ¿cómo es esa vocación? ¿Cómo es ese andar digno? ¿Cómo debemos andar como cristianos? Noten que les está hablando a los efesios, a todo cristiano en general, y dice, con toda humildad, y noten, mansedumbre. Eso es lo que caracteriza un andar digno. Eso es lo que debe caracterizar la vida de un creyente. Una persona cuya mente está bajo control. Recuerden, esta es una faceta de la mansedumbre. Poder bajo control. No es otra vez que eres una persona que camina con la cabeza baja, una persona que no habla, temerosa de otros, una persona que tiene que alzar la mano y pedir permiso para hablar en todo momento, porque si no va a mostrar autoridad y eso no sería manso. Eso no es mansedumbre, se refiere a poder bajo control. Y la única manera en la que puedes controlarte es teniendo tu mente bajo control, lo cual es el resultado de vivir controlado por la palabra. Eso es, por cierto, lo que quiere decir ser sobrio, recuerden, ser sobrio. Tenemos la responsabilidad de ser sobrios. Y la idea de sobrio es tener una mente clara, bajo control. Eso, noten, caracteriza una persona llena del Espíritu, mansa, templanza, tener dominio propio. Es una de las facetas del fruto del Espíritu. Cuando alguien entonces te dice que está lleno del Espíritu y está controlado por sus emociones, y lo puede manifestar como en algunos círculos en balbuceo estático, tirarse al piso, reírse de manera incontrolable, ladrar como perro, aberraciones semejantes y otras más, y te dicen que esa es la obra del Espíritu de Dios, eso no es bíblico, es un error. Alguien que está controlado por el Espíritu de Dios, por lo tanto, alguien que está siendo obediente a la palabra, es alguien que está en control de sí mismo, de su mente, de sus emociones. Otra vez, no estamos diciendo que es un pedazo de concreto, que es una persona insensible, sin emociones. No, Dios nos creó con emociones, pero está todo controlado bajo la palabra de Dios, y esa es la meta. No, ninguno de nosotros controlamos nuestras emociones de manera perfecta. Algunos son mejores en esa área que otros, sin embargo, esa es la meta, esa es la dirección. Así es como el Señor quiere que vivamos, con una mente alerta, clara, bajo control. Entonces, noten que esta es una actitud que debe caracterizar la vida del creyente. Y nota, no solo en tu vida en general, la mansedumbre es tan importante que debe estar presente cuando tú evangelizas y en tu trato con el mundo incrédulo. Esto es muy importante. De hecho, lo podríamos decir de esta manera. La mansedumbre es una poderosa herramienta evangelística. Es necesario para tu evangelismo. Si estás pensando, estás evaluando tu vida y preguntándote cómo puedo ser un mejor evangelista, cómo puedo ser más fiel al Señor, más eficiente, aquí está. Cultiva la mansedumbre. ¿Cómo lo sabemos? Vayan allá adelante a 2 de Timoteo, capítulo 2. Noten al final del texto del capítulo, 2 de Timoteo 2, 24 al 26. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Y noten que esta actitud de la mansedumbre debe caracterizar al creyente en términos generales y en particular conforme corrige al incrédulo y aún nota al creyente engañado. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, nota, que con mansedumbre, ahí está la actitud, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Noten, la labor de evangelismo, de acuerdo a este versículo, es algo imposible en términos humanos. ¿Por qué? Toda persona sin Cristo, nota versículo 25, no se ha arrepentido. Versículo 26, está esclavizada a Satanás, está cautiva, hecha cautiva a Satanás. Es un rehén de Satanás.
Es esclavo a Satanás, es esclavo a su pecado. ¿Quién puede salvar a alguien así? ¿Qué orador es tan elocuente? Tiene el poder, la capacidad de persuasión para convencer a alguien que es esclavo de Satanás. A un muerto, para añadirlo, alguien que es insensible a las cosas espirituales, que no tiene el deseo ni la capacidad de honrar a Dios y además ama su pecado, es esclavo de su pecado y esclavo de Satanás. Esa es la condición de toda persona sin Cristo. ¿Quién puede salvar a alguien así? Solo una persona en el universo. Versículo 25, al final, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Solo Dios puede salvar a alguien. No hay predicador alguno, no importa que tenga 3 doctorados en teología, conozca la palabra de Dios de memoria, la interprete de manera precisa. Dios es el único que puede salvar a alguien a través de su palabra. Entonces, entendemos eso, entendemos que no hay manera en la que humanamente podamos salvar a alguien, pero Dios ha escogido en su misericordia y soberanía y sabiduría perfectas usar a vasos de barro como nosotros, a seres humanos, comunes y corrientes. Y nuestra responsabilidad, conforme corregimos al incrédulo o en ocasiones al creyente engañado, es ser mansos, presentar la palabra siendo dóciles, amables, gentiles. Con frecuencia esto es difícil, particularmente si somos celosos de la verdad como debe ser, amamos la palabra, nos ofende el error. Para algunos es más difícil el ser mansos, o imposible para todos, pero en particular, en términos prácticos, para algunos creyentes les es más difícil porque ven a alguien que está en el error y quieren sacar su Biblia y gritarle y decirle, ¿cómo deshonras al Señor? ¿Cómo te atreves? Y vaciarle, descargarle el cargamento de doctrina sana. Sin embargo, sí tienes que hablar la verdad, pero tienes que ser manso, tienes que ser gentil, amable con la persona. Aún nota, con alguien que esté en una situación tan seria como estar bajo la autoridad de Satanás. Entonces, debe estar presente en nuestro trato con el incrédulo. Esto es muy importante. De hecho, se reitera varias veces en el Nuevo Testamento, y para que noten la importancia de esto, acompáñenme allá adelante, una epístola hacia adelante a Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3, versículos 2 y 3. Noten de nuevo, y aquí vemos por lo menos 4 pasajes, vamos a ver, que hablan de la importancia de la mansedumbre en el trato con el incrédulo, particularmente en el contexto de evangelismo. Noten Tito, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y recuerden, por cierto, Tito, al escribir Pablo esta epístola a su querido discípulo Tito, su meta es explicarle cómo se lleva a cabo el evangelismo. Y el evangelismo comienza, capítulo 1, con un liderazgo sano, lo cual da lugar, capítulo 2, a una congregación sana, y capítulo 3 lleva a un testimonio sano. En versículo 1, noten el contexto, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando, escuchen esto, toda mansedumbre para con todos los hombres, no solo los creyentes, sino todos. Versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, esto es antes de Cristo, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, noten lo que está diciendo Pablo, particularmente si tienes esa inclinación de que en tu celo, tu amor por la verdad, dices, es que me molesta cómo estos réprobos, cómo estos esclavos del pecado que viven en malicia y envidia, que se aborrecen unos a otros, me ofende y tengo la tendencia a hablarles fuerte y confrontarlos con la verdad, pero fuerte, no con mansedumbre. Pablo dice, nota, sé manso con todos, sé dócil, gentil, porque acuérdate que tú estabas igual que ellos. Eras igual, es lo que está diciendo en el 3, eras idéntico. No importa que
que el hecho de que externamente tu pecaminosidad no se expresara de una manera tan evidente o tan abierta como la de otros, eras igual. Noten que Pablo aquí no dice, bueno, los que eran fieles a su esposa antes de venir a Cristo, esto no se aplica. O los que eran honestos en su trabajo antes de venir a Cristo, esto no se aplica. No, todos, versículo 3, éramos así. Tenemos que ser mansos. Allá adelante en Primera de Pedro vemos dos textos muy importantes. Primera de Pedro 3. Y de nuevo estamos tomando el tiempo para ver estos versículos porque esto muestra por un lado la importancia de la mansedumbre y por otro lado, en términos prácticos, su impacto en el evangelismo. Obvio, no solo la mansedumbre, sino todas las bienaventuranzas. Pero observen ustedes, Primera de Pedro, versículo 15 del capítulo 3. Primera de Pedro 3:15. Un conocido versículo. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa, escuchen esto, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está hablando en un contexto evangelístico, al explicar la fe a la luz de la palabra, al defender la fe a la luz de la palabra, lo tienes que hacer con mansedumbre. De hecho, es tan importante la mansedumbre en el evangelismo, escuche esto, que al hablar de cómo es que una mujer con un esposo inconverso evangeliza a su marido, Pedro le da la receta ahí en 1 Pedro 3. Observen 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro está diciendo, mira, tienes un marido inconverso, así es como tienes que ganarlo, sin palabra, por tu conducta. Y una de las actitudes que deben caracterizar tu conducta, versículo 4, es que cultives más que primordialmente, versículo 3, el arreglo externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Versículo 4, primordialmente te enfoques en el arreglo interno. ¿Cuál es ese? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Noten la palabra afable ahí, viene de la misma palabra griega que se traduce mansos en Mateo 5:5. Una mujer humilde entonces, sumisa a su marido, que trata de manera pacífica a su marido incrédulo, no solo es agradable a Dios, sino que también está evangelizando como Dios quiere. Entonces, noten, no necesitamos tanto campañas y eventos masivos evangelísticos. No estamos diciendo que está mal en sí mismo, pero podemos tener eso sin tener mansedumbre y eso es inútil. No va a ser tan eficaz. Noten, otra vez, y lo hemos dicho varias veces en diferentes estudios, la herramienta evangelística más poderosa que tenemos es una vida transformada, una vida obediente, actitudes que honran a Dios, en este caso la mansedumbre. Podemos otra vez ir de puerta en puerta, tener grandes conciertos, grandes desayunos, eventos, cruzadas y demás, pero nada de eso es tan eficaz. De nuevo, no estamos diciendo que eso en sí mismo está mal. Nada es tan eficaz, nada es tan poderoso como el que la gente vea que aquellos con quienes trabajan, aquellos que vienen a comprar a su súper, a su tienda, son personas con actitudes sobrenaturales, literalmente de otro mundo, de otro planeta. Así somos, si somos obedientes al Señor. Porque es imposible ser así. Otra vez, no es nuestra tendencia normal, humana. Dios tiene que producir esto en nuestra vida. Obviamente nuestra responsabilidad como cristianos es ser obedientes a su palabra. La mansedumbre entonces es sumamente importante y aún en tu trato con otros creyentes, aún cuando confrontas a algún hermano en pecado, tienes que ser manso, tienes que ser suave. Gálatas 6, versículo 1, enfatiza esta verdad y ustedes conocen bien el texto. Gálatas 6, versículo 1, nota cuando confrontas a un creyente en pecado, en lugar de venir enojado y listo para hundirlo. Gálatas 6, 1, noten el contexto,
Pablo dijo allá atrás en el 16, lo acabamos de ver hace unos minutos, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está hablándole a cristianos. Tú como cristiano aún tienes deseos pecaminosos. La clave está, versículo 16, en que no los alimentes, no cedas a ellos, sino que escojas ser obediente a la palabra, es lo que quiere decir andar en el Espíritu, y conforme eres obediente a la palabra, versículo 19, no vas a manifestar las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos como cristianos tenemos el potencial de actuar de esa manera horrible. Si ese es nuestro hábito de vida, como dice Pablo aquí, si tú practicas estas cosas, cosas semejantes a estas, no heredarás el reino de Dios. Das evidencia de que no eres cristiano. Pero sí, como cristiano, versículo 16, luchas. Romanos 7, ¿recuerdan la semana pasada? Vas a vivir como cristiano en una lucha entre el deseo por obedecer, entre que estás ya en una dirección de vida totalmente diferente y esos deseos que claman con hambre porque los satisfagas, deseos pecaminosos. Pero si tú andas en el Espíritu, versículo 16, si tú escoges obedecer a Dios, si tú escoges estar meditando en la palabra, estar alejándote de cualquier cosa que te lleve a pecar, si estás andando en el Espíritu, no vas a manifestar esas obras que son el resultado de alimentar tus deseos pecaminosos, sino por el contrario, versículo 22, va a haber el fruto del Espíritu en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Versículo 23, estás andando en el Espíritu. Y Gálatas 6, versículo 1, si estás andando en el Espíritu, estás siendo obedientes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, una pausa ahí, noten el contexto, ustedes que son espirituales, esto es, ustedes de Gálatas 5:16, que luchan con ese deseo entre satisfacer su pecado y honrar a Dios, pero escogen obedecer a Dios, son espirituales. Esa es la idea, no que son perfectos, contexto, sino que estás hasta donde tú puedes ver, caminando en obediencia. Tú que eres espiritual, tú que estás caminando en obediencia, no que eres perfecto, no que estás libre de deseos pecaminosos, Gálatas 5:16. Tú que estás caminando en obediencia, si ves algún hermano que ha pecado, Gálatas 6:1, restauradle con espíritu de mansedumbre. Una pausa ahí. Ahí está. Lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu, y como estás caminando en obediencia, parte del fruto del Espíritu es la mansedumbre, y lo vas a hacer. Vas a ser dócil, gentil. Recuerden, la mansedumbre es humildad, y esa humildad, recuerda al final del versículo 1, que tú mismo, que en ese momento dado en tu vida cristiana, que estás caminando en obediencia, y que estás confrontando a un hermano en pecado, estás consciente que tú podrías estar en su lugar. Por eso al final del versículo 1 dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es parte del paquete, noten. Si eres manso, manso es ser humilde. Y una persona humilde sabe, regresando a las bienaventuranzas, que es profundamente pecador y que aún como cristiano vive llorando, vive en agonía, vive en esa lucha entre el deseo por obedecer y el deseo por pecar, y en ocasiones peca, y con frecuencia peca. Esa conciencia de tu pecaminosidad, de tu debilidad, de que a pesar de que estás caminando en obediencia, sabes que es por la gracia de Dios únicamente, eso te va a suavizar, ¿no es cierto? Eso te va a hacer dócil al confrontar a un hermano en pecado, ¿no es cierto?, en tu trato con la gente. Eso va a ayudarte a quitarte y a despojarte de esa actitud de orgullo espiritual, por así decirlo, de que piensa, ay, este pecador no se mide, ¿cómo se atreve? Sino que sabes que, mira, yo tengo el mismo potencial que caer en eso. Y ahí está el contexto, el mismo potencial de caer en adulterio, fornicación, etcétera.
Entonces, la mansedumbre debe estar presente cuando confrontas a un creyente en su pecado. Noten entonces, es bastante práctico, ¿no es cierto? La mansedumbre se manifiesta en tu trato con otros, pero también se manifiesta en tu actitud a la palabra de Dios. Y ciertamente, primordialmente, la mansedumbre se manifiesta en tu disposición, escucha, a aprender y a someterte a la palabra de Dios. Esto es lo que dice en esencia Santiago. Acompáñenme ahí en el capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Y ustedes lo han estudiado a detalle hace meses atrás con Toño. Aquí Santiago nos está dando a lo largo de su epístola varias pruebas que muestran la legitimidad o carencia de fe en una persona, y una de esas pruebas es la actitud hacia la palabra de Dios. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Noten la actitud. ¿Cómo recibes la palabra? Con mansedumbre, con una actitud de aprendiz, de sumisión. Esta es una persona que anhela aprender la palabra de Dios y someterse a ella. Esta no es una persona que dice, ese estudio ya lo oí como 3 veces. ¿Para qué voy a ese retiro? ¿Para qué voy a esa conferencia? Me van a decir lo mismo, y ya lo oí, ya lo sé. Pues tengo 10, 20, 30, 40 años caminando con el Señor. ¿Para qué es el librito otra vez? ¿Sale un nuevo libro? Sí, es lo mismo, hombre, ya lo oí. Esa no es una actitud mansa. Una actitud mansa, humilde, es una actitud de una persona que sabe que a pesar de que tenga 10, 20, 30, 40 años en el Señor, conozca la palabra de tapa a tapa, haya leído muchos libros, haya asistido a conferencias, retiros, haya oído muchos sermones, sabe que necesita volverlo a oír porque es una persona que lucha con el pecado, tiene aún el potencial de caer en los pecados más groseros, más descarados, y su mente, debido a que es finita, tiene la tendencia a olvidar fácilmente. Y necesita recordar. El Señor lo sabe, por eso recuerdan ustedes en Josué 1:8, cuando le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Obviamente el Señor sabía que Josué iba a terminar de leer el Pentateuco, a eso se refería cuando le dice el libro de la ley en ese contexto. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Señor sabía que Josué iba a empezar en Génesis 1:1, iba a llegar al final del Pentateuco y otra vez, nunca, toda la vida, Josué. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder, como creyente, cambiar tus hábitos pecaminosos, tu manera de pensar, tu manera de hablar, de actuar, tus actitudes y vivir de una manera digna del Señor. Esa es una persona mansa. A Robin le gusta hacer galletas. Debo confesar que es una lucha de nuestro matrimonio. Si estaban dormidos, ya espero hayan despertado con esto. Porque a ella le gusta hacer galletas, el problema es que yo no me las como, no porque no me gusten. Me gustan sus galletas, pero me gusta más el pan dulce y bueno, por amabilidad me como 1 o 2, pero la pobre a veces hornea 20 galletas y se quedan y es una lucha ahí, pero bueno, después buscaré a Toño para una consejería. Parte del proceso para preparar galletas es preparar la mezcla que después de hornearse está lista para comerse, y es realmente, como ustedes saben, como cuando preparan hot cakes, mezclan el huevo, la harina, los ingredientes y demás, y termina con una mezcla líquida que se vacía en moldes de diferentes formas, y después de hornear la mezcla en los moldes, las galletas salen con la forma de los moldes porque la mezcla adquiere la forma del molde. Y así es con una persona mansa. Es como esa mezcla en el molde. Conforme su vida es vaciada en el molde de la palabra de Dios, adquiere la forma del molde de la palabra. Esa es una persona mansa. En otras palabras, aprende y se somete a la palabra. Esa es la idea. Que tu vida se conforme a la palabra, que te vacíen en el molde de la palabra de Dios y no luches por salirte de ese molde.
sino que donde dice Dios hasta aquí, hacia acá, por aquí, por ahí vas. Esa es mansedumbre. Vayan a Santiago 3:13, un texto más en el Nuevo Testamento que muestra la importancia de la mansedumbre en nuestra vida. Santiago 3, versículo 13. Esta es otra de las pruebas de la verdadera fe, y si Dios quiere en unos meses lo veremos con Toño. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? En otras palabras, ¿quién es realmente sabio? ¿Cómo podemos identificar una persona sabia? Y por cierto, sabio en términos bíblicos se refiere a alguien que tiene la capacidad de aplicar el conocimiento, comenzando por el bíblico. Alguien que sabe aplicar la palabra de Dios. ¿Quién es una persona sabia? Versículo 13. Muestre por la buena conducta sus obras, noten cómo, en sabia mansedumbre. Esto debe ser parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Somos sumisos a la palabra, somos amables con otras personas. La mansedumbre es humilde. Como dijo Spurgeon de nuevo, el hombre manso no es un Napoleón, quien nada en sangre humana para alcanzar un trono y cierra las puertas de misericordia a la humanidad. En otras palabras, no vives para satisfacer tus deseos personales y ya. Y dices, bueno, yo no soy así. Bueno, piensa en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia. Hay momentos en los que cuando algo es lo suficientemente importante para ti, estás dispuesto a pelear y a aplastar, a atropellar al que se ponga en tu camino. Eso muestra una actitud opuesta a la mansedumbre. Es una persona entonces no solo que es amable, sino que es paciente con otros. Otra vez Spurgeon tiene un buen comentario en este punto y dice, y cito, se necesita poco tiempo para hacer que la leche que esté en ollas pequeñas hierva y se derrame. Y he conocido algunas personas que profesan a Cristo que son como esas ollas pequeñas, ya que con poco fuego hierven y se derraman. Cuando no quisiste hacer algo por herir sus sentimientos, han sido terriblemente heridos. El comentario más simple lo han tomado como un insulto y hacen de sus hermanos ofensores por una palabra o media palabra o hasta por no decir una palabra. Hay algunas personas que son muy gentiles y mansas, escucha esto, siempre y cuando nadie las pruebe. Todos nosotros somos impresionantemente amables mientras se hace lo que queremos. Pero la verdadera mansedumbre, la cual es una obra de gracia, soportará el fuego de la persecución y soportará la prueba de la enemistad, la crueldad y el mal, así como la mansedumbre de Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Fin de la cita. En otras palabras, la mansedumbre se manifiesta en no ofendernos de manera fácil. Y qué difícil es esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia pecaminosa humana es ser orgullosos, ser defensivos. Si alguien no nos dice algo que no nos gusta, más bien si alguien nos dice algo que no nos gusta, o nos dice no a algo que queremos, nuestra tendencia es, como dice Spurgeon, ser como esa olla pequeña, hervir. Entonces, esta es una buena prueba de mansedumbre. ¿Cómo evalúas el progreso de la mansedumbre, del cultivo de la mansedumbre en tu vida? ¿Cómo reaccionas ante la adversidad por parte de otras personas, la hostilidad, el ataque? Es una buena prueba. Y en ocasiones, gracias a Dios, porque en su providencia lo permite, que tengas una fricción quizás, o permite que en tu trabajo, en tu familia, alguien te ataque, hable mal de ti, y tu respuesta es un termómetro de tu vida espiritual. Respondes quizás de tal manera que dices, pero ¿de dónde salió eso? ¿No es cierto? Respondes pecaminosamente y dices, pero yo no pensé que era así. Soy terrible, ¿cómo me atrevo? Pero yo no sabía que había eso aquí adentro. Yo pensé que era alguien paciente y no. Como muchos de nosotros pensábamos que teníamos una medida de humildad. Por lo menos eso pensaba yo hasta que me casé. Y pensé, bueno, yo creo que la paciencia no ando tan mal, hasta que tuvimos un hijo. Y después otro, y otro,
Y dije, pues estoy bastante mal en esta área. Y así es, Dios lo permite. Hay cosas que Dios permite en tu vida y dices, pero no es posible. Yo pensé que estaba bien en esta área y a través de esto me doy cuenta que estoy mal. Necesito trabajar y eso es bueno, eso te humilla. Te lleva a ver tu pecado, te lleva otra vez, te regresa a Mateo 5:3, ¿no es cierto? A tu pobreza espiritual, a ver, pero si estoy lejos. Yo pensé que ahí la llevaba. Y ahí vamos por la gracia de Dios, pero estoy muy lejos y así estaremos si tienes la actitud correcta, porque ¿cuándo vas a llegar? ¿Cuándo te vas a acercar a la perfección de Cristo? En términos humanos, obvio, te avanzarás, eso es el crecimiento espiritual, vas a avanzar por la gracia de Dios, pero si eres honesto, si eres bíblico y continuamente, como debe ser, mantienes tu vida expuesta a la palabra de Dios, continuamente evaluándote no por compararte con tal o cual persona, sino por ese estándar de Mateo 5:48 que dice, sed pues vosotros perfecto. Y por mucho que avances en esta vida, vas a terminar como Pablo, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea que perfecto. Y recuerden, lo escribió el apóstol de apóstoles después de décadas de ser creyente, y él dijo que todavía le faltaba mucho. ¿Cuánto más a nosotros? Alguien dice, oye, ¿y alguien fue manso en la Biblia? Porque esto se oye imposible. Sí, hay varios ejemplos. De hecho, veamos uno por un momento en Génesis 13. Abraham es un ejemplo de mansedumbre. Génesis 13, versículos 5 al 9. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 9. Recuerdan ustedes que aquí Moisés, quien escribe Génesis, relata cómo es que Abraham y Lot se separan, y aquí es cuando Lot se va a Sodoma y Gomorra. Y en Génesis 13, noten el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el jereseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Noten, esto es mansedumbre, esto es humildad en acción. No encontramos la palabra en el texto, pero aquí está la actitud. Noten la humildad de Abraham, que por cierto, recuerden, no solo era mayor que Lot, sino que era su tío, y encima de eso, Abraham le dice, tú escoge. Ese es un acto de humildad. Abraham tenía la posición de escoger, tenía el derecho, por así decirlo, sin embargo, se dio ese derecho. Esta es una persona mansa, sumisa a la palabra de Dios, paciente con otros, amoroso, y es una persona que está satisfecha, contenta. Alguien podría decir, oye, pero si soy así voy a ser miserable, voy a vivir triste. Van a abusar de mí, voy a ser tapete de la gente. No, vas a vivir satisfecho. Esto es lo que dice, regresen el Señor en Mateo 5, versículo 5. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, satisfechos. Si eres una persona así, vas a estar satisfecha. Noten, esto es totalmente opuesto, contrario a la manera de pensar natural, humana, pecaminosa. Esto es contradictorio desde nuestro punto de vista humano, caído, limitado. ¿Cómo es posible si nuestra tendencia humana, todos a nuestro alrededor, a través de la psicología, el mundo, etcétera, nos dicen la única manera en la que estés satisfecho es que te hagas tiempo para ti, que veas por ti? Si no ves por tus intereses, ¿quién va a ver? No. Ese es el problema, de hecho, que vemos demasiado por nuestros intereses. Esa es nuestra tendencia humana, pecaminosa. No, aquí está. ¿Quieres ser alguien que esté satisfecho, contento, gozoso, que conozca lo que es el deleite, la satisfacción genuina en la vida? Versículo
5, sé una persona mansa. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? ¿Por qué están satisfechos? No solo porque están honrando al Señor, sino, noten al final del versículo 5 encontramos la razón. ¿Por qué está satisfecho al ser manso? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir eso? Noten la frase, porque ellos. La vimos ya en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos y únicamente de ellos, enfático en el griego. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos y únicamente ellos. Versículo 5 igual, bienaventurados los mansos, porque ellos y únicamente ellos, ¿qué cosa? Recibirán la tierra por heredad. Esa es la idea. Ahora, ¿qué quiere decir recibir la tierra por heredad? Bueno, esta es una cita casi directa del Salmo 37:11. Salmo 37:11 prácticamente dice la misma verdad. Escuchen lo que dice aquí el salmista. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué quiere decir esto? El punto es que, escuche esto es asombroso. El punto es que poseeremos como creyentes genuinos, vamos a ser poseedores y reinaremos sobre la tierra por pertenecer a Cristo. Esa es la idea, la tierra va a ser nuestra. Vayan allá adelante a Romanos 8:17, por si alguno no está convencido aún. Piensa, esto es demasiado bueno para creerlo. Sin embargo, allí está en Mateo 5, versículo 5, y vemos la misma idea en Romanos 8, versículo 17. Romanos 8:17. Noten, está hablando de verdaderos hijos de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, y escuchen esto, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, noten esto, lo que el Padre le va a dar a Cristo, lo que Cristo va a heredar del Padre, va a ser nuestro, somos coherederos. ¿Y qué es lo que el Padre le va a heredar a Cristo? Vayan allá adelante a 1 de Corintios 3, versículo 21. 1 de Corintios 3, versículo 21. Este es un buen texto que ilustra la magnitud de la herencia de Cristo. 1 de Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque, escuchen esto, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, y todo es vuestro. Todo es vuestro. Versículo 23. Y vosotros de Cristo, y escuchen esto, y Cristo, ¿de qué? De Dios. Todo es de Cristo. Él es el Señor de todo y vamos a reinar en la tierra con Él. Específicamente, poseeremos, reinaremos, disfrutaremos de la tierra en el reino milenario y por el resto de la eternidad. Esto trae satisfacción a nuestra vida. Esa realidad de la herencia que nos espera en el futuro nos llena de gozo en la actualidad. Entonces, ¿cómo puedo, como cristiano, cultivar más y más esta actitud? En primer lugar, tienes que esforzarte por cultivarla. Tienes que trabajar. El Espíritu de Dios la produce en ti, es cierto, pero tienes que esforzarte por cultivarla. Tienes que escoger, dejar tu orgullo, hacerlo a un lado y trabajar en pensar en el Señor primero, en los intereses de otros antes que tú. Colosenses 3:12 enseña esta verdad diciendo vestíos pues. Y recuerden, el lenguaje ahí de vestíos es de ponte ropa nueva, cultiva hábitos nuevos. Acostúmbrate a pensar y a actuar de tal manera, versículo 12 de Colosenses 3, que sea digna de un escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Tienes que vestirte de mansedumbre. Implica que estés cultivando la actitud. ¿Cómo lo haces? Ya lo dijimos. En segundo lugar, tienes que obedecer la palabra de Dios. Esto es lo que quiere decir ser lleno del Espíritu, ¿recuerdas? Ser controlado por el Espíritu, Colosenses 3:16. Y al estar siendo controlado por el Espíritu, que es otra manera de decir que eres controlado por la palabra, entonces vas a manifestar el fruto del Espíritu. Otra
manera de cultivar la mansedumbre es estudia a Cristo en los evangelios. Él es obviamente el prototipo de mansedumbre. ¿Recuerdan en Mateo 11:29? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es la mansedumbre encarnada. Estudia a Cristo en los evangelios. Y finalmente, número 4, para cultivar la mansedumbre, recuerda tu potencial de pecar. Recuerda que aún no eres libre de la presencia del pecado. Lo vemos en el contexto de Mateo 5, lo vemos en Gálatas 6:1, ¿recuerdan? Lo haces con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tito 3:2 y 3, otra vez, muestra mansedumbre con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo, etc. Recuerda el potencial. Entonces, tienes claro, a la luz de la palabra, Mateo 5:3, tienes que ser santo como Él es santo. Estás muy lejos. Esto te lleva a estar consciente de tu profunda pecaminosidad. Y esto te lleva a Mateo 5:4, a llorar por tu pecado, lo cual te lleva al arrepentimiento y a vivir en Romanos 7 ya como creyente. Y eso te lleva a Mateo 5:5, a ser humilde, a ser manso. Y esto te lleva, como lo veremos de hoy en 8, si Dios quiere, a Mateo 5:6, a tener hambre y sed de justicia. Oremos para terminar. Padre, gracias por esta mañana y el tiempo que nos has dado de estudio. Te pedimos que nos des sabiduría para cultivar esta actitud en nuestras vidas. Confesamos, Señor, de nuevo al ser confrontados por este sermón que prácticamente pulveriza cualquier idea falsa de que hay algo bueno en nosotros. Gracias, Señor, porque solo tú nos puedes dar la capacidad y clamamos a ti reconociendo lo lejos que estamos de ese estándar y te agradecemos por enseñarnos también cuál es el camino para cultivar la mansedumbre. Gracias por esta mañana y oramos, Señor, porque a lo largo de esta semana tú seas glorificado conforme muchos niños son expuestos al Evangelio, que traigas a niños a escuchar tu palabra a lo largo de esta escuela bíblica de vacaciones, que puedan venir al arrepentimiento y los que son salvos puedan crecer en la gracia y el conocimiento tuyo, que guardes a nuestros amados hermanos que vienen de Grace, los guardes con salud, los protejas, les des sabiduría y los sigas fortaleciendo para hacer su mejor esfuerzo para servir a tu iglesia aquí en México, para tu gloria. Amén.